Pues ya le decía, hoy 244 millones de estadounidenses definirán al nuevo presidente o presidenta de su país. La carrera se disputa entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Sin embargo, ninguna de las dos opciones parece tener ventaja sobre su adversario, convirtiendo este proceso en uno de los más cerrados de la historia de los Estados Unidos. Y precisamente ya se registraron los primeros resultados de estas elecciones. Kamala Harris y Donald Trump empataron con 3 votos electorales, cada uno en el poblado de Dixville Notch, en New Hampshire, donde desde hace medio siglo se realiza la primera votación de medianoche para iniciar la jornada electoral por todos los Estados Unidos. Pero ¿cómo es este proceso electoral, que es muy diferente del proceso mexicano y de muchos otros países? Es más particular, tiene que ver con los votos electorales. Le platico, los ciudadanos de cada estado votan por la fórmula y el partido de su preferencia. Sin embargo, el colegio electoral es el que determina quién es el ganador de la elección de los Estados Unidos. Dicho organismo está conformado por 538 electores y para ganar la elección se requiere tener una mayoría de más de 270 votos electorales. El candidato que gane en cada jurisdicción, aunque sea por un mínimo porcentaje, se lleva todos los electores que otorga ese estado. Así más o menos funciona este proceso electoral de Estados Unidos. Y de acuerdo con analistas, hay 7 estados clave que son los que van a definir al ganador o ganadora de la elección presidencial. Se trata de los estados de Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, debido a sus condiciones geográficas, demográficas y económicas, y además porque los latinos van a tener un rol crucial en todo este proceso electoral. Ahora vamos con los candidatos. ¿Quién es Kamala Harris y cómo llegó a la carrera presidencial de los Estados Unidos? Mi compañero Luis Pérez nos preparó esta pieza. Kamala David Harris, solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same. El 20 de enero de 2021, Kamala Harris juró como vicepresidenta de los Estados Unidos. La primera mujer, la primera afroamericana y la primera estadounidense sudasiática elegida para este cargo. Kamala Harris, la demócrata que busca evitar que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, hija de Shyamala Golapan, una científica de ascendencia india que llegó a Estados Unidos a los 19 años, y Donald Harris, un profesor jamaiquino destacado economista. Se tituló en Derecho por la Universidad de California, en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Howard. Se inició como fiscal adjunta en el condado de Alameda, California. En 2003, a los 39 años, se convirtió en la primera mujer fiscal del distrito de San Francisco. En 2004, Kamala Harris fue elegida fiscal del distrito de San Francisco, donde fue una líder nacional en el movimiento por los derechos de personas LGTBI+, y ofició la primera boda entre personas del mismo sexo. Entre 2011 y 2017 se desempeñó como la primera mujer fiscal general de California, y ese mismo año fue la primera senadora indoestadounidense. En 2014 se casó con Douglas Greg Emhoff, un abogado estadounidense que tiene 2 hijos, Cole y Ella, de un matrimonio anterior con la productora Kirsten Emhoff. En 2020 fue elegida como compañera de fórmula de Joe Biden por el Partido Demócrata. Después de unas reñidas elecciones, Joe Biden ganó la presidencia y Kamala Harris la vicepresidencia. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Redujo los precios de los medicamentos recetados y mejoró la atención en servicios de salud maternal al ampliar la atención posparto por medio de Medicaid. Kamala, mucho gusto. Mucho gusto. It's very good to see you. I'm very happy to be with you. Thank you. En junio de 2021 visitó México, donde se reunió con el presidente López Obrador, mujeres emprendedoras y líderes sindicales. En julio de 2024, Joe Biden declinó su candidatura presidencial en favor de Kamala Harris. La irrupción de la vicepresidenta Harris como candidata a la presidencia desató una nueva ola de entusiasmo en las filas demócratas de cara a las elecciones de noviembre. Kamala Harris optó por hacer campaña como una candidata del cambio, mientras siguió ocupando el cargo de vicepresidenta. Se ha descubierto como una mujer con carisma y una gran oradora, una faceta para muchos desconocida. Bill, we're going to win. Let me just tell you that. We're going to win.
And I'm not saying it's going to be easy, but we will win. Heraldo Media Group, Luis Pérez Couto. Y el 6 de agosto, Kamala Harris eligió como su compañero de fórmula a la vicepresidencia Tim Walz, quien es gobernador de Minnesota, y lo presentó al teleelectorado durante un evento en Pensilvania. La candidata se refirió a él como una persona que infunde en la gente un sentimiento de pertenencia y la inspira a soñar en grande. Pensilvania, que por cierto es el estado pues, más importante, o el que los analistas en Estados Unidos aseguran que será el definitorio para esta elección presidencial. Por eso pues trasladaron hasta allá sus casas de campaña, tanto Trump como Kamala Harris, para disputarse ese estado. Y Donald Trump, que es el candidato que más polémica ha generado en todo este proceso electoral de Estados Unidos, hoy busca por última vez y por segunda vez un mandato presidencial. Disculpe, el vestíbulo. Al fondo del pasillo, a la izquierda. Gracias. Donald Trump, empresario, político conservador y personaje polémico que convirtió su nombre en una marca. Sin experiencia política, se convirtió en el primer mandatario estadounidense sin cargo de elección, gubernamental o un rango militar. Donald John Trump nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Es el cuarto de 5 hijos de Marianne McDowell, una migrante escocesa, y Frederick Chris Trump, un desarrollador inmobiliario. Estudió en la Academia Militar de Nueva York y en la Escuela de Finanzas y Comercio de Wharton en la Universidad de Pensilvania. En 2005 se casó con Melania Klaus, con quien tiene un hijo, Barron. Además tiene 4 hijos adultos de matrimonios anteriores. Donald Trump trabajó con su padre y en 1971 creó su propia empresa inmobiliaria, Organización Trump, involucrándose en hoteles, complejos turísticos, edificios residenciales y comerciales, así como casinos y campos de golf. El 20 de enero de 2017 se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos. Aumentó los presupuestos militares, hubo control agresivo de fronteras y de migración y la reforma de la justicia penal. Firmó una ley de reforma tributaria, impuso aranceles al aluminio, acero y otros productos extranjeros. Renegoció acuerdos comerciales con México, Canadá, China, Japón y Corea del Sur. Negoció alianzas de normalización entre Israel y varios países. En 2018 asistió a una cumbre con Kim Jong-un que marcó la primera vez que un presidente en funciones de Estados Unidos se reunió con un líder norcoreano. Causó un cierre parcial del gobierno debido a que no estuvo de acuerdo con el Congreso sobre la financiación de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump pasó a la historia como el único presidente estadounidense sometido a 2 juicios políticos. El primero ocurrió a finales de 2019 cuando la Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Un denunciante federal presentó una acusación que lo señalaba y presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para investigar y conseguir información perjudicial sobre Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Al año siguiente, el Senado absolvió a Trump. En 2021, el segundo juicio político, la Cámara de Representantes, lo acusó de incitación a la insurrección por los hechos violentos en el Capitolio. Fue declarado culpable en un juicio penal por 34 delitos graves. Entre ellos, falsificar documentos para ocultar un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, con quien supuestamente sostuvo relaciones extramaritales. El 13 de julio de 2024 resultó herido en un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania. Analistas políticos advierten que si en su primer mandato atacó a la OTAN, se acercó a Corea del Norte y a Rusia, pero no cortó lazos tradicionales en Asia y Europa, amenazó con hacerlo. En caso de ganar la elección, la amenaza se haría realidad. Heraldo Media Group, Luis Pérez Couto. Y James David Vance fue elegido por Donald Trump como su compañero de fórmula para que sea vicepresidente de Estados Unidos. El senador de Ohio pasó de criticar duramente a Trump a adoptar la agenda del expresidente y ahora es su compañero de fórmula. Sería vicepresidente si hoy Donald Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos electo, porque toman protesta hasta enero del próximo año. Durante este proceso no solo se elige al presidente de los Estados Unidos de América, a nivel federal también se votarán a 34 integrantes del Senado, quienes permanecerán en el cargo por 6 años, y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, que ocuparán su escaño por 2 años.
mientras que a nivel estatal se elegirán a 11 gobernadores y a más de 5,800 legisladores.